Saludos y muchas bendiciones en el Señor. El Señor ha llegado a nuestros corazones y nos ha tocado y nos ha movido en todos los tiempos y en todos los momentos de nuestras vidas. Mis carísimos hermanos y hermanas en el Señor, para ir a proclamar la buena noticia del reino de Dios a todas las gentes, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En este tema queremos hablar un poco, reflexionando sobre el pecado y la gracia de Dios. Y vamos a procurar de sintetizar nuestras palabras para que este video no se haga muy largo y a la vez puedan ver este video desde su inicio hasta el final. Este es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia más bien, que queremos a la misma vez poder transmitir al pueblo de Dios un mensaje que nos sirva en sus esquemas y en sus formatos como una guía para mejorar la visualización que tenemos en los términos de estos temas temáticos tan complejos como lo es el pecado y la gracia de Dios. Y vamos a entrar en materia y vamos a hablar en primera parte un poco sobre el pecado, seguido de la gracia de Dios. Mis carísimos hermanos y hermanas, la primera parte más importante y significativa de todo este tema es que tenemos que tener claro que la gracia de Dios y el pecado son incompatibles. No pueden ser amigos. No pueden tener una relación perenne de unidad. Una vez más, el pecado y la gracia son incompatibles. Hay unas palabras en la Sagrada Escritura donde el Señor nos recuerda que no podemos servirle a dos señores. Porque si hacemos tales cosas o cometemos tales locuras, vamos a terminar amando a uno y rechazando al otro. Nosotros no podemos servirle a Dios y al mismo tiempo servirle al mal. Esto es una contradicción, esto choca en la vida cristiana. Nosotros o estamos en los caminos de Dios o estamos lejos de los caminos de Dios. La mejor opción es estar en los caminos de Dios, reconociendo en todo tiempo la divina presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo. Este poder que debería de fluir dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, comunidades, dentro de nuestros amigos, el poder del Espíritu Santo que siempre en su santo y divino impulso nos lleva todo por el camino del bien, el camino de la santidad. Y esto es estar en comunión plena con Dios. Esto es reconocer la gracia de Dios. Esto es unirnos a la misma vez en este pacto de la nueva alianza en nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos por caminos contrarios, realmente estamos contradiciendo estos principios establecidos por Dios. Y aunque quizá muchos podamos decir que somos pecadores y que le vamos a fallar una y otra vez al Señor, es verdad. No hay justificación, no hay excusa de nuestra parte. Somos pecadores y todos los días pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión y mucho más. Y sin embargo tenemos que ser como un San Pedro, que a pesar de su vida tan impulsiva, que primero actuaba antes de pensar, cometía muchos errores, pero no se quedaba ahí tendido en el piso, se levantaba, recuperaba fuerza y se reconciliaba. Mis carísimos hermanos, tenemos que ser como el apóstol Pedro. A pesar de nuestras divergencias, nuestras limitaciones, porque en verdad, una vez más, vamos a pecar. Pero esto no quiere decir que vamos a formar una alianza permanente con la fuerza del mal. No, esos no son los propósitos de Dios. Dios nos sondea, nos conoce a todos y sabe a plenitud, a perfección, qué nivel de imperfecciones cohabita en nosotros. Dios se compadece de nuestras conmiseraciones. Y esta parte, cuando es entendida
es muy significativo porque vamos a progresar en el camino de la fe. Porque sin la fe, lamentablemente nuestra visión va a estar borrosa. Esa escama tiene que caer. Nuestro ojo ciego, así como fue sanado en el apóstol San Pablo, tiene que ser sanado. Porque nosotros tenemos que aprender no solo a definir con palabras muy bonitas la parte estructural del pecado, la parte significativa estructural de la gracia, poner los paralelos, hacer las comparaciones, reconocer una vez más que tanto el pecado como la gracia son incompatibles. Podemos tener esas definiciones y sin embargo vivir indiferente, opuesto a las leyes de amor y a lo que son las leyes mismas de Dios. Tenemos que tener un ideal claro. El pecado es lo que nos roba a nosotros la libertad como hijos e hijas de Dios. Quebranta, hiere nuestra dignidad como hijos de Dios. Y nosotros tenemos que ser radicales y estar firme en nuestra fe y en nuestras convicciones. Formarnos, educarnos, profundizar como un submarino en la palabra de Dios, que la palabra tiene poder, así como el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para proclamar la verdad a los hombres, para que todo aquel que reciba a Jesucristo ya no viva más en la mentira del diablo, que es el primero en pecar y nos quiere llevar a todos nosotros de una forma mentirosa, engañosa, con una máscara totalmente de falacia, que todo está bien, que nada es pecado y que todo está bien. Ese es el mundo que nos rodea, lamentablemente. Las culturas, las mayorías, no vamos a decir todas, se han alejado, se han convertido en culturas secularizadas. Han entrado en esta vertiente de la fuerza del mal, de lo que es la secularización, que significa en este contexto alejarnos todos de Dios. Y nosotros no podemos hacer pacto con una cultura que más bien necesita ser culturizada, necesita ser evangelizada para que dejen ese horror de la fuerza del mal. Un ser humano que peca es esclavo de su pecado y Juan lo describe de una forma muy correcta en su evangelio en el capítulo 8. Y si hay unas palabras que nos pueden servir como fuentes sostenibles son estas: si peco y peco y peco y no me reconcilio y no me levanto como se levantaba San Pedro y como se levantaron todos los profetas, vemos el pecado que cometió el rey David, aunque no es el tema, pero se levantó, pidió perdón y se reconcilió. Si no lo hacemos de esta manera, vamos a perder la verdadera libertad y la verdadera dignidad de hijos e hijas de Dios. Mis carísimos hermanos y hermanas, hablar del pecado es un tema, quiero decir, en este contexto tan diverso, que nosotros podríamos durar horas y horas describiendo los males y la tragedia que produce el pecado en todos los seres humanos. Por ejemplo, el maligno, definitivamente su única obra es operar de una forma oculta. El enemigo viene a matar, viene a robar, viene a destruir, viene a hacer todo lo malo, y a través de la fuerza de sus aliados, a los cuales ha hecho prisioneros, los lleva a todos por camino contrario a lo que es la gracia, lo que es el amor, lo que es este amor inmensurable, esta vida de la grandeza de Dios. El enemigo quiere que nos vayamos por otro lado. Y cuando realmente nosotros no reconocemos nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios, en verdad nos estamos yendo por el camino que nos roba la libertad en Cristo Jesús. Mis carísimos hermanos y hermanas, de conclusión, nosotros no se nos puede olvidar que la gracia de Dios siempre permanece entre nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros entornos donde trabajamos, donde quiera que estemos. Ahí está la omnipresencia de Dios. Dios se hace presente con signos visibles de amor. Dios siempre está entre nosotros en su Hijo Jesús. Y esto es lo que conocemos como lo que es la nueva alianza en Cristo Jesús, el Nuevo Testamento. Que el Padre una vez más envió a su Hijo al mundo para hablar la verdad, para traernos a nosotros sanación, para liberarnos de nuestras enfermedades espirituales y devolvernos la verdadera paz y lo que es la verdadera libertad. ¿Quién no quiere ser libre? Todos queremos ser libres. Ahora bien,
para ser libre no es solamente querer ser libre. Tenemos que hacer nuestras asignaciones cotidianas, todas nuestras tareas, todo nuestro trabajo de investigaciones. Tenemos que orar, tenemos que sacar el pecado como grandes constructores de este reino, sabiendo que el Señor es quien edifica nuestra casa, el Señor es quien construye. Y sin embargo nosotros hemos sido invitados como co-creadores para construir y edificar de las manos del Señor. Si lo hacemos de esta manera, nosotros vamos a recibir las ayudas del Espíritu Santo para sacar definitivamente, siendo radicales, todo lo que está relacionado al pecado, aunque tengamos que derramar sangre y morir por la causa del reino de Dios. En este contexto hablo de esa manera, pero también podría poner los ejemplos. Por ejemplo, los apóstoles fueron elegidos por el Señor, fueron instruidos, y Él los preparó y los capacitó. Y sin embargo, ¿qué pasó con 11 de ellos? Que ellos entregaron su vida por la causa del reino de Dios que se manifestó en ellos. Ellos le dijeron que no al pecado y le dijeron sí a la gracia. Y este pacto lo llevó a ellos en espíritu y verdad, amar a Dios sobre todas las cosas, y entregaron su vida por Dios, entregaron su vida por Jesús. Le dijeron definitivamente no al pecado y sí a la gracia. Y esto pasó también con Juan, el cual no solo lo podemos ver como un precursor que vino a preparar los terrenos de Cristo, más bien tenemos que ser testigos como lo fue Juan de la verdad, que le cortaron la cabeza por denunciar el mal y por no querer ser cómplice del mal. Ese fue Juan el Bautista. Mis carísimos hermanos, sabemos que no es fácil, no lo dice que es fácil, y sin embargo nosotros tenemos que pensar siempre en la remuneración de la vida eterna, que vale más que el oro y la plata y todos los tesoros de esta vida, porque ¿de qué nos servirás si al final de nuestros días, conociendo que el Padre envió a su Hijo para hablar la verdad, para devolvernos la sanación, la liberación de todos nuestros males y para colocarnos en una posición territorial de hijos e hijas de Dios viviendo en libertad? Y sin embargo, si hacemos todo lo contrario, lamentablemente el enemigo nos va a golpear y al final de nuestros días nos va a reciclar como basura para los infiernos. Y Dios no quiere eso. Dios nos quiere libres a ti y a mí, a todos como verdaderos hijos del reino de Dios, que ya se han manifestado una vez más en nuestros corazones y que hemos sido llamados para ir a proclamar con gozo y alegría la buena noticia del reino de Dios a todas las gentes y a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Ánimo y muchas bendiciones.